233.000 niños fueron traficados, traídos de manera irregular a Estados Unidos sin que las autoridades hicieran absolutamente nada. Esta es una realidad que apenas comienza a conocerse, a confirmarse. Específicamente se hablaba de que la administración Biden no pudo monitorear la llegada y estadía de 233.000 jóvenes que adicionalmente en su mayoría fueron puestos a la orden de patrocinadores peligrosos. Así lo han afirmado las autoridades estadounidenses. Finalmente se están tomando cartas en el asunto y ahora se ha informado de una nueva fuerza especial de tarea por parte del Departamento de Seguridad Nacional y adicionalmente de la Fiscalía General de Estados Unidos para abordar esta grave problemática. La analizamos a continuación. Bienvenidos una vez más al podcast de América Hispana. Es un tema realmente que toca el corazón y sobre todo el corazón de los latinos, ya que muchos de estos niños, de estos jóvenes que entraron irregularmente a los Estados Unidos en contra de su voluntad, vienen de origen de países hispanos. Las fronteras se abrieron y se abrió por una inmigración ilimitada, pero resulta que 233 niños, ya sea que entraron solos o entraron acompañados con personas que no se pudo comprobar si efectivamente eran sus padres, eran sus tutores legales, dejaron que entraran a este país, los colocaron en distintos hogares de patrocinadores, los cuales no cumplían los requisitos. 31,000 de ellos incluso no se saben dónde lo entregaron, porque las planillas con las cuales fueron entregados tienen las direcciones en blanco. Normalmente uno habla de tráfico humano y te refieres mucho a la explotación sexual, a lo que tiene que ver con trata de blancas, mujeres para tráfico sexual, pero resulta que esta es una realidad mucho más cruel, mucho más indefensa, porque muchos de ellos son niños que ni siquiera tienen conciencia de lo que sucede o lo que está sucediendo, y cuando el gobierno pierde el rastro de ellos, pueden estar en manos de depredadores sexuales, de tráfico de órganos o de cualquier otra situación que los pone en extremo peligro. Sí, y sucede en los Estados Unidos de Norteamérica, en el país más poderoso del mundo. Las autoridades permitieron por esa apertura de fronteras que situaciones tan absurdas o tan macabras como esta se realizaran en nuestro país. Hoy vamos a analizar cifras y vamos a analizar qué está haciendo esta administración, cómo está poniendo freno o tratando de ordenar lo que sucedió, ya tomando medidas de cierre de fronteras, pero adicionalmente tratando de desmantelar la mayor cantidad de redes que estaban operando en este tráfico de personas. Gaby, sé que tienes la noticia muy viva, la has vivido, la has comentado. Cuéntanos a nivel de cifras y a nivel de autoridades qué se está haciendo. Sí, Gabriel. Bueno, con respecto a lo que se está haciendo, y de aquí partimos entonces este podcast, es una importante rueda de prensa que ha dado la fiscal general Pam Bondi, en donde enumera una cantidad de bandas que han sido desarticuladas, las personas están siendo procesadas, incluso ya comienzan a conocerse de algunas condenas. Ellos adicionalmente han creado una fuerza de tarea conjunta llamada Alfa para combatir la trata de personas y el tráfico por parte de los carteles en las fronteras de Estados Unidos. Y no solamente nos referimos a la frontera con México, sino también a la frontera con Canadá. Ellos van a trabajar de manera mancomunada a través de varias agencias de investigación, de fuerza policial, de inteligencia, para dar entonces con el paradero y desmantelar completamente estas bandas. Por simplificarlo de una manera, porque luego quiero ir a un tema a las cifras oficiales. Gabriel, estamos hablando de, por ejemplo, una red que traficaba solamente con personas cubanas. Les cobraban $40,000 a cada uno por ingresar a Estados Unidos. Hicieron ganancias fáciles de unos $18 millones que adicionalmente estaban transfiriendo por Cele. Imagínate el descaro de estas bandas y esta organización criminal que utiliza entonces los canales regulares de la banca de Estados Unidos para justamente explotar y estafar a cada una de estas personas que
querían un mejor futuro en Estados Unidos y prefirieron entonces pagarle a un traficante humano. Otra historia lamentable ocurrida en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, donde, por ejemplo, murió una familia de 4, en donde incluso la fiscal general describe cómo el padre con una mano tapaba la carita de su pequeño hijo y con otra le tomaba de la mano. Ellos murieron porque uno de estos traficantes, de este grupo de traficantes, decidió que esa familia podía pasar en medio de una tormenta de nieve. Finalmente, estas 4 personas, esta familia fue abandonada en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Y tantos otros casos en donde no solamente son los latinos que eran traídos cobrándoles, adicionalmente utilizando entonces todo el poder de estas bandas que en el camino violan, siguen extorsionando y cometen todo tipo de abusos. No solamente pasaba con los países latinoamericanos. También hablan de personas que vienen de Irak, de Afganistán, de tantas naciones, incluso específicamente la fiscal hablaba de 97 naciones en total que pasaron entonces por esta estructura de tráfico humano que no paraba y que adicionalmente escondieron durante la administración anterior, Gabriel, porque yo nuevamente vuelvo al punto. Ellos hablaban del tema humanitario, de abrir esa frontera porque habían tantas personas que merecían un mejor porvenir. ¿Por qué? Si quizás estabas abriendo las puertas, no te diste cuenta de la cantidad de traficantes que estaban allí. Incluso varios analistas dicen que ellos empezaron a hacer mejor el negocio de traer personas que traer drogas a Estados Unidos. Y ya sabemos que el negocio de la droga es multimillonario. Así que no sé si quieres agregar algo con respecto a estas acciones en particular que apenas comienzan y que ojalá den luces para luego entonces pasar a las cifras que han estado en las sombras, porque ni autoridades ni medios de comunicación le han prestado la debida atención a cifras que han sido certificadas por autoridades, por el Poder Judicial e incluso por el Poder Ejecutivo y Legislativo de esta nación. Sí, en este entorno, una de las cosas importantes es el tomar acción. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, es el país con mejor tecnología y con mayor capacitación de nuestras fuerzas policiales, de nuestras fuerzas de investigación. Suena absurdo que no las pongamos al servicio de esto, suena absurdo que nosotros los hayamos dejado en la frontera simplemente para que sean unos funcionarios administrativos que se encargaban de poner un sello, de llenar una planilla y de decirle a cualquiera que llegara a la frontera que pasara. Hoy en día, estas fuerzas de tarea vienen a resguardar, como debe ser, la frontera. Si nosotros queremos tener un país como lo se ha construido desde nuestros padres fundadores hasta el día de hoy, hay que dejar que lleguen los inmigrantes, pero tienen que llegar los inmigrantes que necesitamos para que nuestro país crezca en las condiciones que necesitamos que lleguen y adicionalmente con el control de quién entra, cómo entra y para qué entra. Aquí no se trata de que las autoridades fronterizas dejen entrar para ver cómo consigues tu trabajo. Hoy en día, incluso hoy, precisamente se hizo un release de los números de desempleo y el desempleo sigue subiendo. ¿Qué necesidad teníamos nosotros de tener una cantidad de inmigrantes que entren en el segmento más desfavorecido del desempleo, porque son aquellos que no tienen la preparación, que no tienen el idioma, que no tienen un oficio y que vienen en la base de la pirámide cuando realmente lo que necesitamos es más inmigrantes preparados para nuestra industria tecnológica, para nuestra industria de la medicina, para nuestra industria del transporte, para cualquier rubro o sector donde muchos inmigrantes de todos los países del mundo quieren venir a Estados Unidos y quieren integrarse realmente a una fuerza laboral. Y de eso se trata. En este desorden es especial énfasis que hacía la fiscal, en que nuestros agentes tienen que enfocarse en hacer el trabajo, corregir lo que podamos de ese gran error que se cometió en la administración anterior, y nosotros tenemos todo este nuevo tiempo, todo este nuevo despertar para que esas fuerzas policiales ejerzan acción, ejerzan jurisdicción
y tomen acción sobre el control de nuestras fronteras, algo que tiene que suceder porque si no va a ser nuestra autodestrucción. Vamos a dejar entrar, como hablamos en el podcast de ayer, las drogas que destruyen a nuestra población, los inmigrantes que destruyen mucho nuestro país y nuestra fuerza laboral, y ahora vemos toda una red de tráfico que había detrás de todo esto. Sí, Gabriel, yo el día de hoy, más que analizar u opinar sobre este tema, yo quiero que ustedes tengan claros la dimensión de este problema, sobre todo porque no ha sido reseñado debidamente y no ha sido abordado de la manera profunda en la que tendría que ser abordado. Voy a revisar algunos de los dichos que son completamente oficiales. Voy a compartir a continuación mi pantalla para que entonces ustedes puedan ver. Por ejemplo, aquí vemos lo que sería el resumen de uno de los comités de ejecución del gobierno a través del poder legislativo. Hablan de que la crisis fronteriza de Biden creó una crisis humanitaria que dejó 233,000 niños extranjeros no acompañados, sin supervisión legal adecuada y vulnerables a la explotación. Aquí comienzan entonces a hablar de los testimonios, de cómo el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional publicó el informe, dieron aviso de esto que sucedía y yo recordaba que durante la campaña presidencial Donald Trump hablaba de estas cifras y decían que bueno, que no era así, es que no eran acompañados, es que una cantidad de excusas. A fin de cuentas, 233,000 niños que las autoridades le perdieron el rastro y que fueron ubicados de una manera completamente irregular. Por poner un ejemplo, según el informe del inspector general, 31,000 niños fueron entregados, como tú lo decías ya, a direcciones de patrocinadores que estaban en blanco. O sea, yo puedo entender que esto pase en dos planillas, pero Gabriel, aquí tiene que haber un tema de corrupción y de algún tipo de complicidad cuando hay 31,000 planillas, 31,000 planillas en donde dirección en blanco, no les daban en dónde podían entregar a los niños, los datos estaban incompletos, 43,000 no se presentaron a audiencias judiciales y ahora efectivamente están desaparecidos del monitoreo federal. Adicionalmente, hablan de que el DHS, que sería el Departamento de Seguridad, rescató a un grupo de menores no acompañados de hasta 14 años de edad de la explotación en una granja de marihuana en California. Yo también vi algunos datos alarmantes así, incluso niños que los ponían a trabajar en las madrugadas en los McDonald's que funcionan 24 horas. Eso es insólito. Aquí hay otros Gaby, datos. y adicionalmente tenemos que entender que estos 233,000 niños, estos 31,000 niños, están ilegales, no tienen la documentación debida, Exacto, posiblemente no reciben la salud debida, no reciben la educación debida. Estos mismos padres ahora deben tener pánico, o estos mismos patrocinadores, de ver cómo los insertan en la sociedad, porque al insertarlos, de dónde viene el niño, cuál es la procedencia del niño, ellos pueden estar incurriendo en delitos. Así que efectivamente, adicional, es una población de niños en la sombra que van a crecer, que también van a ser adultos, que van a continuar en la sombra, que muy probablemente no van a recibir ni educación ni salud adecuada y pueden terminar siendo partes de bandas, no solo aquellos que no murieron, que no explotaron, también van a vivir unas vidas deplorables, unas vidas muy difíciles, y vamos a tener toda esa población en todos los Estados Unidos, porque no sucedía en los estados fronterizos, realmente eran llevados a cualquier parte de los Estados Unidos. Sí, incluso aquí vemos otras cifras alarmantes en donde hablan de esos patrocinadores peligrosos. Aquí este es el comité judicial del Senado de Estados Unidos. Es decir, nosotros no nos estamos basando ni siquiera en un reportaje periodístico, en algunos testimonios, no. Es un comité que ha venido siguiendo de cerca este caso. Cifras increíbles. La Oficina de Reubicación de Refugiados en enero de 2021 a de enero de 2025 habla de 11,488 niños migrantes que fueron ubicados con patrocinadores no investigados, que no eran sus padres o tutores legales, y a los que ni siquiera se les tomaron las huellas dactilares, Gabriel. No se realizó la verificación de antecedentes.
esto era absolutamente necesario, pues no se hizo. Durante lo que serían los estudios del hogar, porque si Estados Unidos abrió la frontera y bueno, no chequeó la procedencia de los adultos, por lo menos vela porque esos niños que no vinieron con sus padres estén en el hogar adecuado. Hablan de que durante la administración Biden-Harris no se realizó ese estudio de hogar en 79.143 casos. Y todos esos niños menores de 12 años, Gabriel, imagínate lo grave, 79,000 niños chiquitos de menos de 12 años, que no se sabía dónde vivían, que las autoridades no les importó si estaban viviendo con un supuesto patrocinador peligroso que tenía a 40 niños más para explotarlos de las peores maneras que los podían explotar. Entre esos, 1.961 niños fueron ubicados en hogares en donde se recomendó el estudio específicamente. Nadie hizo absolutamente nada. Así, Gabriel, nos podemos pasar la tarde entera enumerando cifras que realmente son penosas y que todavía no puedo entender, como tú decías, cómo en la nación más poderosa del mundo no se tomaron las restricciones mínimas. Por ejemplo, un cambio fundamental durante la primera administración de Donald Trump, se tenían una cantidad de requisitos para esos patrocinadores e incluso habían pruebas de ADN para saber si esos niños que venían por la frontera efectivamente eran traídos por sus padres, porque es muy lógico pensar que si no es el papá o la mamá, podría ser una víctima de trata, por lo básico. Bueno, esas pruebas de ADN por el tema de costos, por facilitar la entrada a la frontera, por agilizar procesos, lo quitaron durante toda la administración de Biden porque no les importaba. No importa si el niño viene con un traficante de personas. Total, no sé, realmente todavía no entiendo las intenciones de esta administración de dejar esas fronteras abiertas, pero esto ya ha sido reformado, incluso ahora esos patrocinadores tienen que tener entrevistas en personas y no pasan casos insólitos como un patrocinador que tiene 40, 100 niños a su cargo sin más y viviendo además en una residencia humilde, porque he hecho entrevistas a personas que testificaron ante el Congreso y el Senado de Estados Unidos que cuentan este tipo de historias que son realmente escalofriantes, porque no podría definirlas de otra manera. Hay un punto importante, Gaby, en todo esto, que es la utilización de recursos. ¿Cómo no se utilizaron los recursos necesarios del Estado para estos crímenes, porque realmente terminan siendo crímenes frente a los niños, dejándolos a la deriva, niños que, como ves, muchos de ellos menores de 12 años, es decir, sin ningún nivel de conciencia, sin la posibilidad de buscar un escape, y se utilizaba la cantidad de recursos que se puede haber utilizado en el gobierno para temas de diversidad, para temas del control del clima. O sea, estábamos viendo problemas en el aire que pueden ser importantes, pero veíamos cómo se desangraba a nuestra infancia y cómo íbamos a tener un ejército de adultos también con problemas después de que estos niños fuesen creciendo y se convierten en problemas para la sociedad. Importante. Es momento de que nosotros como país, como americanos hispanos, como un núcleo familiar que tenemos origen hispano y que entendemos el valor de la familia, lo importante de lo que es el crecimiento de los hogares, lo que es el desarrollo de todas nuestras generaciones, donde por lo general se integran abuelos, padres, hijos, nietos, sobrinos, donde sabemos que el concepto de familia existe, es parte de lo que debemos promover dentro de los Estados Unidos como americanos hispanos. Es ver que tenemos que entender que como Estados Unidos tenemos que ser familia, tenemos que protegernos como familia, tenemos que cerrar esa frontera, hay que apoyar cualquier iniciativa que vaya a favor de una inmigración responsable, de una inmigración legal, de una inmigración que no ponga en daño o en riesgo madres embarazadas, niños pequeños, hombres vulnerables de explotación laboral. Hay que saber que Estados Unidos es nuestra patria
todo esto está afectando el desarrollo de nosotros como país. Todos estos microproblemas que estamos viendo hoy en día se los estamos heredando a nuestros hijos, heredando a nuestros nietos, y ellos van a tener que enfrentar y no van a entender cuando tengan que ver un problema de una persona de 30 años y diga, yo no sé cómo yo llegué a los Estados Unidos, y mi infancia fue traumática, yo no tuve educación, yo no tuve salud, yo fui víctima de violaciones. Es decir, pero eso sucede en los Estados Unidos. Sí, porque hubo una locura de una administración que permitió que esto sucediera. Es momento de rescatar valores familiares, es momento de entender que todas estas iniciativas no responden a la política, responden a proteger un país y hacerlo más humano, hacer que nuestros valores fundamentales sigan en pie y nosotros sepamos que la familia, que la migración y que el desarrollo de nosotros como país pasa por el cumplimiento de la ley, por el cumplimiento de las normas que están ahí no para ignorarse, están ahí porque van a prevenir esos problemas futuros que no podemos dejar nosotros como americanos hispanos que nos vayan. Ahí es la conciencia de tu voto y ahí es la conciencia de tu participación. Sí, como americanos hispanos tenemos el privilegio, la dicha, la bendición de vivir en el mejor país del mundo, pero es el mejor país del mundo hasta que deje de serlo. Entonces tenemos que involucrarnos más, informarnos más, saber que este tipo de realidades y de problemas los está heredando Estados Unidos, quizás no los tenía de la manera profunda, pero poco a poco los está sintiendo en carne propia. Nosotros, en algunos casos de los países que vinimos, vimos estos problemas de primera mano y ahora los estamos observando acá. ¿Qué patria, qué nación le queremos dar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Tenemos que involucrarnos más, tenemos que conocer más de política y es por eso entonces que es importantísima la misión que tenemos con nuestra organización América Hispana para americanos hispanos que trabajan, que viven esta nación, que la aman y que la quieren proteger porque saben cómo es vivir mal. Así que nosotros vamos a seguir con este compromiso fundamental. Estoy segura que por lo menos un dato de los que te di el día de hoy no lo conocías. Por favor, comparte este video. Por favor, dale like a este video. Puedes verificar las cifras. Tú con simplemente poner menores no acompañados, te van a salir esas cifras y muchas otras, pero nosotros te lo traemos aquí en español y masticadito. Así que yo creo que nos hemos ganado ese like, ese comentario, esa suscripción para que más información pueda llegar a nuestros americanos hispanos que necesitan urgentemente entender realmente las profundidades de la política de Estados Unidos y también sus temas de criminalidad. Nosotros vamos a seguir haciendo esto a diario, el análisis en las redes sociales, ahora pronto en nuestro nuevo sitio en internet. Seguiremos entonces con esta misión fundamental para todos ustedes, los americanos hispanos de esta nación. Es así, un programa muy triste el día de hoy, pero debemos desearles que todos tengan un maravilloso día.